De nada. Muchas gracias. Vamos a empezar. Estábamos viendo las pruebas. Van a ser las pruebas que nosotros vamos a poder ofrecer en juicio. Veíamos la clase pasada, para recordar un poco, es la confesional. Esta prueba confesional básicamente es que las partes solo sean ellas quien pueda absolver estas preguntas, y estas preguntas en términos procesales se llaman posiciones, y es un pliego de posiciones en vez de un cuestionario, ¿no? Este pliego de posiciones sí tiene ciertos requisitos que ya analizábamos. Ahora, ventaja o desventaja de esta confesional, una situación: si tú no haces las preguntas adecuadas de acuerdo a los requisitos procesales, no te las van a admitir, y una vez que te las hayan admitido, tiene que contestarlas forzosamente la parte, una de las partes, ya sea actor o demandado nada más. Ahora, si no se presenta cualquiera de las dos partes que tenga que absolver posiciones, se le tomará por confesión, en su caso una confesión tácita, pero recuerden que viene en sentido afirmativo si fue notificado personalmente, y en sentido negativo si fue notificado bajo cualquier otra circunstancia prevista ya en la ley. Una vez que nosotros sepamos cómo se hace, bueno, ya indicamos la situación. Ahora, otra situación. La siguiente prueba es una declaración de parte. ¿Y qué significa una declaración de parte? Bueno, lo mismo. Esta declaración de parte es igual, va a ser absuelta por cualquiera de las partes, por eso es que se llama declaración de parte. Esta declaración de parte es básicamente igual a una confesional, porque tiene las mismas circunstancias, pero porque en cuanto a la igualdad es que solamente las partes pueden absolver esta prueba. Y significa que yo le voy a solicitar a la contraparte, en este caso a la contraparte, que conteste un interrogatorio o un cuestionario. Pero la única diferencia de esta declaración de parte es que es a través de un pliego de preguntas abiertas. ¿Qué significa este pliego de preguntas abiertas? Que no es con un pliego de posiciones, por lo que no es necesario hacer posiciones, no tiene ningún requisito, tú le preguntas lo que tú quieras como abogado, puedes hacerle la pregunta que tú quieras, es de forma oral, y pues aquí tendrá que responder lo que tú le digas. Es muy similar a la confesional, la única diferencia es que no hay un pliego de posiciones, no hay un cuestionario, son preguntas orales, tú le preguntas lo que tú quieras, tiene que responder, siempre y cuando, bueno, verse sobre el litigio, ¿sale? Por si no te aprobaron unas preguntas allá en la confesional, bueno, pues tienes esta prueba, declaración de parte, que te puede ayudar bastante, ¿sale? Eso es algo importante de esta prueba, que se llama declaración de parte, y que aunque no está reconocido por la ley, es importante comentarla, o más bien no está reconocida en forma literal en la ley, porque pues sí es posible la declaración de parte. Ahora, la siguiente prueba que nosotros vamos a conocer va a ser la famosísima documental. Vamos a entender dos situaciones. Una documental, o identifiquemos una documental pública y una documental privada. Y para eso me va a hacer razón este concepto que nos marca el artículo 1.293, que nos dice acerca de los documentos públicos. Nos informa específicamente qué es un documento público y cómo debamos de entenderlo, ¿sale? Así, literal. Son documentos públicos los formulados por notarios
corredores públicos y expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales. Esta, en la calidad de públicos, se demuestra por sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan de leyes. Todo aquel documento que sea expedido por un notario, por un corredor, por un servidor público que tenga firma, sello, original, entendámoslo así como un documento público, ¿sale? Por eso es y que tiene esta característica de documentos públicos. Así literal, ¿sale? Vamos a señalarlo por sellos, firmas. Y cuando nos vamos a los documentos privados, cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué es un documento privado? Bueno, pues nos dice, la ley nos lo marca muy, muevo un poco, nos lo marca no subjetivo, únicamente nos dice, ¿sabes qué? Mira, lo que no es público, pues entonces es privado. Y aunque no nos guste, así debe de ser. Entonces, y así, literal. Si no reúne las características de un documento público, entonces serán documentos privados, para entenderlo de esa forma. Y en el caso de documentos privados, se presentarán los originales de los documentos privados y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. Entonces, si necesito yo ofrecer una documental privada consistente en un libro, que esté en un libro, la hoja que yo quiero mostrar, lo importante aquí es que se identifique esa idea, por decirlo así, esa idea, y que se compulse. Por eso aquí existe el cotejo y compulsa. El cotejo y compulsa significa enseñar el original, sacarle la copia y que se identifique que fue tomado de forma literal de su original. ¿Sale? Eso es importante. En cuanto a la prueba documental. La siguiente prueba va a ser la prueba pericial. La prueba pericial. ¿Qué es una prueba pericial? Bueno, entendamos como una prueba pericial cuando necesitamos el estudio técnico, de un profesionista sobre de un dato, ¿sale? Dice que la prueba pericial será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las cuestiones materia de la misma requieran, ojo, conocimientos científicos o tecnológicos o la experiencia práctica en el ejercicio de un servicio o un oficio. Esto con la finalidad de prestar auxilio al juez, ¿sale? Entonces, esta prueba pericial es básicamente que yo quiero comprobar una situación, pero necesito yo la experiencia de un profesionista que tenga conocimientos respecto a ese dato, ¿no? Si quiero yo saber, el ejemplo aquí más claro es que si yo quiero saber que una firma es original o es de la persona que la firmó, ¿sale? Yo voy a solicitar un perito en grafología y grafoscopía, ¿no? Identificar que ese documento fue firmado por el que dice que fue firmado. Entonces, de acuerdo a este conocimiento científico o tecnológico o en el ejercicio de su hábitat, pues me diga si fue firmado por esa persona. Y él, de acuerdo a los rasgos y no sé qué tantas teorías, nos va a decir si efectivamente es de esa persona. Entonces, tengo a bien que yo deba de descifrar cuál es la situación. Si yo quiero saber si un documento es original,
Bueno, pues me traigo un perito en documentoscopía que me indique si ese documento es original, si es falso o fue hecho en alguna temporalidad a la que recién o la que nosotros queremos probar. Entonces, ahí tengo yo esos datos. Depende de qué momento o de quién es quien lo vaya a realizar. Es importante estos peritos. Y existen muchas periciales, bastantes, en las cuales yo puedo solicitar la experiencia, el tratado de una persona específica y que yo quiera que me resuelva pues ese conocimiento o que me diga si es verdad, ¿sale? Esto en cuanto a la prueba pericial. Y dice, los peritos, para que uno de los requisitos de estos peritos es que deban tener un título en esa ciencia, arte o industria correspondiente, y para eso normalmente viene un título, una cédula que debe de presentar para, pues, comprobar que sí es estudioso o es profesionista de esa materia. ¿Sale? Esto en cuanto a esta prueba de pericial. Si estuvieran legalmente reglamentados, en caso contrario, o cuando no hubiera en lugar de peritos titulados, podría ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia a juicio del juez. Bueno, cuando yo quiero tramitar o quiero resolver que una contabilidad está bien realizada, bueno, pues nombro a un contador público experto en la materia o a un auditor o algún especialista que sepa o que tenga el conocimiento respecto a la materia de contabilidad, para que me diga lo que yo quiera saber, ¿sale? Si no existe un perito especializado, alguien que sepa de ese tema. Es en cuanto a la prueba pericial, y vámonos con la inspección judicial. Bueno, la inspección judicial está regulada en el 323, y la inspección judicial básicamente es que yo como el abogado quiero y solicito la presencia de alguna autoridad jurisdiccional con el objeto de aclarar, inspeccionar, por eso se llama así, inspección judicial. Normalmente yo le digo al juez, yo necesito que tú vayas a inspeccionar algún hecho, alguna circunstancia que no la podemos traer al local del juzgado, necesito que tú vayas y realices esa inspección judicial. Entonces, eso es importante que se realice. Debe practicarse a petición de parte o por disposición del juez, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la litis y que no requieran conocimientos técnicos especiales, que sea, pues, que se pueda observar a simple vista. Creo que tenemos criterio, tenemos raciocinio, entonces con el puro observar una situación, puede el juez identificar que se pueda resolver a través de una inspección judicial. Esta sí es importante cuando así lo requeramos por parte del juez. ¿Vale? Vámonos con la siguiente prueba, que es la prueba testimonial. Para mí, una de las pruebas reinas que tenemos en nuestra legislación procesal, materia de pues mucho investigar. Si ustedes pudieron leer, pudieron tener un poquito de tiempo, es una de las pruebas importantísimas, siempre y cuando pues exista idoneidad en cuanto a el desarrollo de esta prueba, ¿sale? Primero, ¿quién va a ser testigo? Bueno, pues primero, para descifrar eso, necesitamos saber, pues, quién está obligado a ser testigo. Bueno, para ser testigo,
y que están obligados a ser testigos es quien tengan el conocimiento de esos hechos, de esos actos que las partes deben probar y están además obligados a declarar como testigos. Si yo sé que una persona vio, observó lo que yo quiero comprobar, esa persona tiene la obligación, por decirlo de esa forma, tiene la obligación de ir a atestiguar, ser el testigo de lo que él vio en primera persona. No que se lo contaron, no que se lo dijeron, no, definitivamente no. Es específico sobre quién vio esa circunstancia. Es importante señalarlo porque pues vienen ciertos requisitos que se deben de cumplir, ¿sale? Entonces, para ser testigos, ¿no? Para poder presentarlo como testigo. Primero, cuando yo vaya a ofrecer esa prueba testimonial al juez, porque recuerden que lo tengo que ofrecer, bueno, pues yo tengo que señalar en ese ofrecimiento ciertas reglas. Primero, si yo voy a decir que va a venir fulanito Pérez, debo de señalar cómo se llama y cuál es su domicilio para evitar cualquier circunstancia. Dos, debemos de mencionar si nosotros que estamos ofreciendo ese testigo lo vamos a traer voluntariamente porque le estamos pidiendo el favor de que venga a testiguar o que deba de ser citado por el juez. Por eso estoy poniendo el nombre y domicilio. Cuando son testigos, yo siempre le digo a mis clientes, ¿tienes testigo de que presenciaron ese hecho? Sí, ok, platica con ellos porque los vamos a necesitar como testigos y me digas si va a venir voluntariamente o no, para que yo indique si los voy a presentar voluntariamente o hay que traerlos citar a través de un citatorio porque en algunas circunstancias pues el testigo no quiere venir, principalmente cuando es un testigo contrario de la contraparte. Entonces, como yo no sé si va a venir o no, pues lo mando citar por parte del juez. Le llevo un citatorio por parte de la seguridad pública y pues que se presente. ¿Sale? Ahí. 3. Cuando yo estoy ofreciendo una testimonial, debo de decir en el catálogo de los hechos que yo voy a ofrecer un testigo para que cuando ofrezca el testimonio indique qué punto controvertido es el que me va a ayudar a resolver. Esto yo lo debo de identificar desde que estoy haciendo mi demanda. Es súper importante que yo en la narración de los hechos indique que yo tengo un testigo que viene a atestiguar el hecho que yo estoy ofreciendo. Y cuando yo ofrezca la testimonial, yo indique que es me ayudará a comprobar un hecho controvertido relativo al que yo ya había indicado, ¿sale? Para ver esa correlación. También la relación del testimonio con esos hechos controvertidos. Bueno, yo no voy a traer un testigo, obviamente, si él no presenció de forma personal y directa. Entonces, cuando yo ofrezca el testigo, voy a indicar, bueno, todo esto, porque él estuvo ahí presente sobre o cuando sucedieron los hechos que queremos comprobar. Entonces, ahí, para eso me sirven los testigos. Cuando es un contrato, que quiero relacionar un contrato, bueno, pues el que está como testigo, lo traigo. ¿Por qué? Pues él firmó como testigo y no tuvo ningún problema. También, cuando yo ofrezca esta prueba testimonial, debo de exhibir un interrogatorio y copia del mismo. ¿Por qué tengo que exhibir un interrogatorio? En este caso de la testimonial se llama interrogatorio y debo yo de entregar en el mismo momento de ofrecer esta prueba un interrogatorio. ¿Con qué fin? Bueno, con el único fin de que se le corra traslado de este interrogatorio a mi contraparte para que él igual analice, él en su mismo momento, analice una repregunta que posiblemente la contraparte encuentra al momento de contestar pues ese hecho. Quiere decir
que si bien es cierto, yo voy a ofrecer esa testimonial para mí, pero la contraparte también puede contrainterrogar a mi testigo para que se identifique con veracidad la certeza que tiene sobre el hecho que está él atestiguando. En el caso de que no cumplamos con estos requisitos que estamos describiendo, pues no nos van a admitir pues esta prueba testimonial, ¿sale? Entonces, debo yo de identificar. Ahora, ¿cuántos testigos yo puedo presentar a esta prueba? Bueno, pues únicamente puedo traer tres testigos. Como número máximo, 3 testigos por cada hecho, ¿sale? Entonces, 3 testigos por cada hecho que yo quiera comprobar, ¿sale? Esto lo voy a dejar acá, 3 testigos por cada hecho es mi número máximo de testigos que yo puedo presentar. Puedo presentar 3 testigos para todo o independiente, 3 testigos por cada hecho que yo quiera comprobar. Esto está regulado en el 1.327, como ustedes ya pudieron haberlo leído. Ahora, una vez que yo ofrecí ya esta prueba, lo importante de haberla ofrecido es que me van a dar una fecha para este desahogo. Al darme una fecha para desahogar esta prueba, yo, como dije, tuve que haber señalado en el ofrecimiento si voy a traer al testigo de forma voluntaria. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, pues que me den un citatorio o yo sepa qué día voy a traer al testigo. Entonces, el juez señalará día y hora de la recepción del mandado, dar una copia del interrogatorio a los demás interesados para que hagan estas repreguntas. Esto es importante. Si yo voy a traerlo, no hay necesidad de un citatorio. Si necesitamos que venga y que sea como obligatorio esa parte, bueno, deba de emitirse pues un citatorio. Sí es importante. Ahora, ¿cuáles van a ser cuáles van a ser las preguntas que yo deba de preguntarle? Primero, las preguntas que deban de versar, las preguntas es sobre hechos o circunstancias que hayan podido apreciar los testigos por medio de sus sentidos. Entonces, yo voy a traer un testigo que haya presenciado, que pudo haber apreciado un hecho que yo quiero comprobar a través de los sentidos. Vista, olfato, el gusto, el sentido, ¿sale? A través de esto para que cuando el juez le pregunte cómo es que le constan o por qué sabe esos hechos, pues no tenga error y diga que pues él estuvo ahí. Eso es algo importante sobre lo que deba de identificarse en pues la prueba, ¿no? Eso siempre es algo importante. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos de estas preguntas y estas repreguntas? Bueno, primero, deban de ser claras, precisas, inquisitivas y no llevar implícita la respuesta. A diferencia de una pregunta o de una posición, en el caso de la confesional, recordarán ustedes que el sentido de la pregunta era si es cierto como lo es que usted firmó un contrato. Bueno, ahí va implícita la respuesta, nada más era para que me dijera sí o no. En el caso de los testigos es totalmente contrario. Aquí, en este caso, va en el sentido de que me tiene que dar una respuesta que indique, así literal, que indique el señor que estuvo haciendo en tal fecha. Ah, pues estuvo en mi casa, ok. ¿Cuáles son los hechos ocurridos tal día? Ah, pues es que ese día vino tal persona, firmaron un contrato, ok. ¿Qué contrato firmó? Ah, pues un contrato X. ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era el objeto de ese contrato? Ah, vender o rentar o no sé, cualquier situación,
pero es que el testigo ahí narre lo que a su derecho o lo que él observó, por eso es testigo, ¿sale? No necesitamos poner esa respuesta. Ya, por ejemplo, cuando yo le pregunte que qué tipo de contrato firmó y él me diga, era un contrato de arrendamiento, ok, esa es mi pregunta, pero el contrario le puede hacer una repregunta y le puede decir, ok, ¿por qué sabe usted que era un contrato de arrendamiento? Es que me lo dieron a leer, ok. Si se lo dieron a leer, entonces usted recordará cuál era el monto de la renta. Sí, era de tanto, porque se supone que lo leyó. Entonces, eso es importante en las repreguntas, cuando a nosotros nos toca hacer repreguntas en contra del testigo que está ofreciendo mi contraparte. Eso es algo de lo importante que yo debo de identificar para que no olvidarlo. ¿Sale? Para que yo pueda quebrar a ese testigo y saber si ese testigo pues viene aleccionado. Ahorita les digo que es una lección. Ahora, otro requisito es que las preguntas sean conducentes a la cuestión debatida. Es decir, por eso es que ya fijamos litis y yo quiero comprobar algo o desaprobar algo que esté en litis. Todo lo que ya esté aprobado, pues no tiene caso que yo le pregunte algo que ya consta en autos. Autos se llama el expediente. También procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. Lo mismo que en la confesional. No pregunten más de un hecho para que no hagan caer en algún error a su propio testigo. Pregunten muy claro. Yo les sugiero hacer ejercicios en su despacho previo a que los lleven al día siguiente a la audiencia. Eso es algo súper importante que ustedes deban de identificar para que no olviden esta circunstancia y que después pues puedan perder, les puedo decir así, puedan perder esa declaración de ese testigo porque pues ustedes cometieron ciertas irregularidades, ¿sale? Tengan precaución. Y otro de los requisitos es que se entregue pues ese interrogatorio previo para que su contraparte también tenga elementos para poder repreguntar. Bueno, ustedes saben que deban ser muy inteligentes y que no les vayan a tirar un testigo, ¿sale? Ahorita les digo por qué, se pone interesante. Ahora, ¿cómo van a calificar estas preguntas? También lleva una calificación. Primera, que deba de reunir los requisitos anteriores. Si no reúne, te van a desechar esa pregunta, ¿sale? Entonces, tengamos cuidado. Se refieren a hechos o circunstancias ya probadas en autos. Si le estás preguntando algo que ya se probó en autos, en el expediente, no tiene caso que tú le vuelvas a preguntar, ¿verdad? No tiene caso. También que sean insidiosas. Bueno, recordemos que las insidiosas es que ofusquemos la inteligencia de aquella persona y podamos con eso lograr que caiga en algún error. Para evitar esa situación, que no sean insidiosas, que no oculten algo atrás de la pregunta que ustedes puedan hacer. Tampoco deban de ser contradictorias. En un numeral pregunten una cosa y en otro numeral pregunten otra para que les conteste erróneamente. No. Identifiquen bien que no pregunten sí y acá no, que no sean contradictorias. Tampoco deban de estar formuladas en términos técnicos o se refieran a opiniones o creencias. Tampoco pregunten técnicamente, si, no sé, algo técnico, a lo mejor en el ámbito de los abogados, que si sabe hacer una demanda, no lo sabe, no pregunten algo técnico, ¿sale? Ni opiniones. ¿Cuál es su opinión si usted no hubiera estado? No, tampoco. Creencia, menos, ¿sale? Son requisitos que si ustedes no prevén esa situación, los pueden tirar. Ahora,
Algo bien normal entre nosotros los abogados, bueno, los abogados viejos, que tenemos todavía ahí como lobos de mar, la situación que compran testigos y de verdad hay personas que se dedican a rentarse como testigos y si tú les preguntas algo y les indicas que deban de llorar, lloran. ¿Sale? Y cobran bien, o sea, si no tienen testigos para comprar dicha situación, ustedes pueden comprar, pueden rentar unos testimonios, van los testigos, te dicen lo que tú deseas, ya están más seleccionados que nada. De ahí viene la alección. Esta parte de nosotros aleccionar a un testigo significa como darle una clase de lo que tiene que ir a decir al otro día, o que tenga que ir a hacer alguna situación. Entonces, para evitar esa situación, aquí lo importante es que no los alecciones. ¿Por qué? Porque si al término del desahogo de esta testimonial, nosotros identificamos claramente que un testigo es aleccionado, es decir, que fue entrenado para decir lo que dijo en el desahogo, nosotros podemos tacharlo. ¿Qué significa la lección? Que nosotros lo hayamos preparado, le indiquemos, tú vas a contestar esto, aunque no sea cierto. Entonces, imagínate. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? Una de las últimas preguntas, y esto de oficio lo pregunta el juez, cuando está en el desahogo, le va a preguntar siempre, ¿cuál es la razón de su dicho? En otras palabras, ¿cómo es que usted sabe lo que me está diciendo? Si una persona vivió el momento de lo que te está diciendo, así, inmediatamente te va a decir, porque yo estuve ahí presente, yo lo separé, yo estuve ahí, ¿vale? Pero si una persona que tú le dices al cliente, es que necesito un testigo, y él dice, sí, ahí está mi prima, ella no estuvo, pero puede ir a decir y testiguar a lo que yo quiera. Ah, bueno. Entonces, la leccionas, la preparas, le dices tal situación, pero también al final le dices, mira, la última pregunta que te va a hacer el juez, te va a decir, ¿cómo es que sabes tú de todo lo que estás diciendo? Y tú le tienes que decir que tú lo viviste, tú estuviste ahí presente. Pero previo a iniciar esta declaración de testigo, algo que también a ti como abogado se te olvidó, debiste de haberle dicho, mira, cuando tú vayas a iniciar tu testimonio, el juez te va a como a protestar de decir verdad y te va a decir así, protestas, conducirte con verdad y decir nada más que la verdad. Sí, en caso que tú emitas falsedad de testimonio, eres acreedor a 5 a 15 años de prisión, los que sean. No recuerdo el término o la penalidad requerida. Entonces, esa situación que si tú no se lo dijiste, el juez se lo va a hacer saber. Entonces, aunque diga todo lo que tú preparaste, al final le va a preguntar que cómo es que dijo. Y cuando identificamos que un testigo es seleccionado, porque normalmente dice, es que el abogado me dijo que dijera eso. Ahí identificamos inmediatamente que es un testigo aleccionado, es un testigo preparado y que no te va a servir para nada. Dicho eso, tú debes de promover este incidente de tacha de testigos porque ese testigo no tiene veracidad o no, o su dicho está alterando su credibilidad. Por consiguiente, deberá tacharse su testimonio y significa que ahora no debería de tomarse en cuenta para resolver o para emitir pues la sentencia. Qué importante nosotros indicar qué es lo que tiene que decir y qué es lo que va a hacer. Si tú no lo seleccionaste, porque lo puedes hacer, ya si te caen es otra cosa, pero de momento pues lo puedes hacer.
pero tienes que tener mucho cuidado para evitar caer en esas irregularidades, que tu contraparte se dé cuenta que tú estás seleccionando un testigo y que eso pueda perjudicar el resultado, ¿sale? Eso es bien, bien importante. Por favor, no se conflictúen si no tienen un testigo, no pongan testigo, pero siempre es importante una testimonial. Una testimonial indica que deban de ser al menos 2 testigos. Un testigo singular, uno, no te sirve de nada. Es eso y nada, decimos que es lo mismo. Entonces, tengamos pues 2 por lo menos, para que amarre bien lo que nosotros queremos ir a decir. Esto en cuanto a la prueba testimonial. Igual, una vez que se termine esta prueba testimonial, tendrá que firmar esa acta que se haya asentado sobre su testimonio para tener esa veracidad y poder nosotros realizar cualquier situación. Esto en cuanto a la prueba testimonial. Ahora, vámonos a la prueba que se llama de los elementos de convicción producidos o descubiertos por la ciencia o la tecnología. Y de esta indicar que son fotografías, grabaciones de imágenes y sonidos y algunos otros. Para acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden presentar fotografías, videos o grabaciones de imagen y sonido, registros dactiloscópicos y todos aquellos elementos que puedan ser aportados por las TICs. Esto siempre va a ser importante porque nosotros podemos allegarnos de estos documentos para poder comprobar alguna situación que nosotros tenemos una testimonial. Bueno, pues pones una fotografía o un video, ¿sale? Podemos, algo bien raro, casi siempre se nos ocurre, y les digo que se nos ocurre porque así lo hacemos cuando solicitamos la impresión, ojo, la impresión de los mensajes de texto, correos electrónicos. Entonces, para evitar esta situación, yo siempre sugiero una situación, hay que ofrecer adecuadamente esas pruebas. Entonces, la forma ideal para probar esos hechos son ofrecer directamente la prueba física, no las impresiones, sino de dónde salieron las impresiones. Eso es lo que a nosotros nos va a valer, ¿sale? ¿De dónde salieron esas pruebas? ¿Sale? Entonces, tengamos cuidado sobre esta situación. La siguiente prueba que vamos a analizar es la prueba presuncional. Esto no es otra cosa que es el conocimiento de la verdad de un hecho que pues sea desconocido. Dice, presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro conocido. A la primera se le llama una presunción legal y la segunda una presunción humana. De un hecho cierto y conocido es una presunción legal porque lo estamos indicando. Recuerden que existe una verdad legal y una verdad histórica. Bueno, pues la verdad legal es lo que está en un documento, lo que está en una prueba, lo que se puede observar, y la verdad histórica es lo que en verdad pasó. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos comprobar. De esas pruebas que nosotros tenemos, poder comprobar algo que está desconocido. Y averiguamos esa verdad con documentos o con pruebas que podemos nosotros, pues, tener o pudimos nosotros tener a la vista para identificar, ¿sale? Esto es siempre importante. Estas presunciones, que son esos datos
que yo tengo para describir o para poder conocer esa verdad, ¿sale? Tenemos esa situación para no, como distorsionar, ¿sale? Los hechos o las pruebas. Ahora, una última situación, ¿cuándo y cómo se le va a dar esta valoración de las pruebas? ¿Qué significa la situación de la valoración de las pruebas? Bueno, esta valoración se hace única y exclusivamente por parte del juez, que es la persona que va a estar ahí presente. Acuérdense del principio de inmediación procesal, en la cual el juez debe de estar ahí presente para observar, para describir cómo ha sido estas pruebas. Entonces, el juez es el único que va a tener esa libertad de valorar las pruebas, con excepción, obviamente, de los documentos públicos, que esos pues tienen una prueba plena. El juez no puede decir que un documento público no es verdad o no es prueba, porque al ser un documento público que tiene las calcomanías, tiene los sellos, tiene las firmas de estos personajes que pueden emitirlas, pues no puede quitarles valor, porque estas pues tienen todo el valor, salvo que sea una prueba que haya sido manipulada o que haya sido de Santo Domingo, ¿no? Que la hayamos manipulado. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. El juez, pues por eso es juez, ya está ahí, acuérdense, los principios generales del derecho, cuando él se encarga de darle esa valoración. Y explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión al momento en que vaya a emitir, pues, esta resolución. Y esto siempre va a ser súper importante, porque le va a dar sentido a este proceso. El que él pueda mezclarse con las pruebas, el que él pueda tenerlas de frente, él pueda haberlas desahogado, poder mirar a las personas que están como testigos, a las partes, a los peritos, él puede tener otro razonamiento. Todo esto, recuerden que tuvieron estas pruebas o estos plazos de las pruebas son dos principalmente. Recuerden que estas pruebas se tuvieron que haber ofrecido una vez que no se llegó a la conciliación en la etapa de conciliación y excepciones procesales. Tenemos 5 días para ofrecer pruebas, y entre el ofrecimiento y el desahogo, a ese término se le va a llamar preparación de pruebas, y dice la ley que deban de ser dentro de los 15 días siguientes. Bueno, sabemos que hay pruebas que pues no es suficiente con 15 días, además de que el juez pues no está ahí sentadito esperándote a que tú vayas, sino que tiene miles y miles y miles de expedientes que tenga que estar resolviendo. Entonces, imagínense, si yo les digo que el juez tiene que estar ahí presente, pues por lo menos una audiencia de prueba se va a llevar 2, 3, 4 horas, si bien le va. Las facilitas 1 hora, vaya, hasta luego. Pero cuando no, pues sí hay bastante tiempo en el que deba de dar esa oportunidad. Ahora, con esta situación de pandemia, pues hay muchos juicios atrasados, muchos nuevos, entonces esta situación pues pueda alargar o pueda llevar más allá de estos 15 días, casi nunca es. Simplemente ahorita en estos tiempos judiciales, pues nos están aventando las audiencias prácticamente hasta el otro año, porque este año ya está completo. Entonces, imagínense de esa situación. Entonces, para no tener que ampararnos, no tener que esperarse, no hay más. No hay más, salvo que sea sobre el interés superior del menor, que haya, que tenga que ver alimentos o que tenga que ver otra circunstancia. Entonces, pues sí, tendremos que apresurarla, pero mientras no sea eso, bueno, pues no hay ahí ninguna circunstancia. Esto
Esto en cuanto a el plazo probatorio, ¿sale? Esto hablando del plazo probatorio y es muy sencillo. Ya más adelante en la materia siguiente, procesal civil, tendremos alguna práctica para que ustedes pues ya puedan describir en primera mano de cómo se realiza este procedimiento de pruebas. Y una vez terminando este plazo probatorio, el juez debe de certificar, ojo, debe de certificar que no existe ninguna prueba pendiente por desahogar y inmediatamente de terminar de ofrecer estas pruebas, perdón, de desahogar estas pruebas, nos va a dar un término nos va a dar dos términos para el siguiente procedimiento. Este procedimiento que se llama es de alegatos. Este procedimiento muy pequeñito, así muy básico de alegatos, hoy en día, de acuerdo a nuestro principio de oralidad, se debería llevar de forma oral. Prácticamente en el momento en que se termina de desahogar la última prueba, el juez te va a decir que ya no hay pruebas pendientes por desahogar y te da el uso de la voz en ese momento para que emitas tus alegatos. Los alegatos no son más que unos resúmenes de todo lo que tú como abogado pudiste haber observado y que te vaya a servir para una prueba, ¿sale? Que te vaya a servir de prueba, como una prueba reina, para que el juez la valore en ese momento para la sentencia. Supongamos, y como les digo, hay muchas pruebas o muchos procesos que se tardan mucho tiempo. Supongamos que es una prueba que a ti te sirvió, es una prueba reina, y tú tengas que hacérsela saber porque se desahogó hace un año o hace dos. Entonces, estos alegatos van a servir para que en ese momento tú le digas al juez, hey juez, recuerda, ¿sale? Es por eso es que se llama plazo de alegar y previamente alegar es dar un resumen de todo lo que a ti te benefició el proceso para que lo lleve en cuenta el juez. Ojo, no lo va a tomar en cuenta porque tú le vas a decir que te emita sentencia a favor de ti. Sin en cambio, si tú le haces recordar aquellas pruebas, aquellas circunstancias que hiciste valer durante el proceso, eso sí lo va a tomar en cuenta, porque a lo mejor ya se lo había olvidado. Para eso le va a servir, o para eso te va a servir a ti como abogado, el que tramites o el que le indiques al juez, pues de esa prueba importante, esa prueba reina que tú tenías para hacerlo. Ojo, si en ese momento, pues ya saben, ¿no? No vamos preparados para desahogar de forma oral esos alegatos, no importa, si no vas, te va a dar también un plazo de 3 días para que los presentes de manera escrita, ¿sale? Te va a dar ese plazo para que tú puedas emitir estos resúmenes, porque seguramente no te preparó bien Velázquez y pues no tienes el expertise para desahogar estos alegatos, que además era tu oportunidad de demostrarle a tu cliente, pues básicamente quién eras, ¿sale? En ese momento tienes 3 días, lo haces por escrito, no importa, y en este momento el juez da prácticamente por terminado el proceso formal para dictar ahora sí sentencia. Una vez que están concluidos estos alegatos, el juez continúa ya el procedimiento de la sentencia y bueno, este plazo que va a tener el juez, hay variados, hay jueces que se tardan 15 días, jueces que se tardan 20, jueces que se tardan un mes, jueces que se tardan 40 días. Tienes que estar pendiente de emitir, que el juez eleve este expediente a sentencia. Si tú no lo has solicitado o el juez no ha mandado los autos para sentencia, es tu oportunidad para que también lo solicites al juez, porque hay muchas ocasiones que tú no lo solicitaste
y bueno, no va a realizarse esta sentencia hasta que tú lo solicites, ¿sale? Hay ocasiones en que existen una confesión expresa para emitirse sentencia. Bueno, en algunos casos, en algunas situaciones, el hecho de que el demandado pues se haya allanado en la contestación de demanda y diga que todos los hechos son ciertos, pues ya no hay necesidad de probar, de comprobar ni de emitir el juicio a prueba. Entonces, el juez se lo va a saltar e inmediatamente va a mandar todos los autos a emitir esta sentencia para que pueda concluirse el procedimiento o el procedimiento de la sentencia. Una vez que tengamos pongámoslo como asignado, el que ya vayas a emitir sentencia, bueno, ya lo elevas a sentencia. Y una vez que tú ya tengas, pues ya tu periodo de sentencia, pues se va a dictar esta sentencia. Esta sentencia, recuerda que se va a llamar sentencia definitiva, ¿vale? Este periodo se llama sentencia definitiva por una situación, porque va a terminar con el juicio. Aquí la sentencia es emitir el juicio, ¿sale? Eso es lo que corresponde. Ahora, aquí vamos a dejarle porque a partir de este momento en que ya te emitió sentencia, tú puedes, a través de un medio de impugnación, revocar lo que dice esa sentencia. Pero esto lo vamos a dejar para el día martes de la siguiente semana y que les voy a dejar que lean estos medios de impugnación, los recursos, a partir del artículo 1.360 hasta el 1.398. Son los recursos que pueden o podemos nosotros oponer en contra de esta sentencia definitiva porque pues todavía no es ejecutable porque no reúne las características como tal. Entonces, aquí vamos a dejar este tema para la siguiente clase. La siguiente clase, que es el día martes o miércoles, el día que nos toque. Muchas gracias. ¿Dudas? Gracias, licenciado.